Maravillas de la tecnología, apogeo de la ingeniería, aviones del futuro salido de las novelas de ciencia ficción. Se suponía que estos aviones serían el salto a una nueva era, pero la magnitud de este salto al final solo fue comparable a la magnitud de su fracaso. Hola amantes de la aviación, les saluda Sky y nos sumergiremos en la historia de 3 aviones de pasajeros que ahora forman parte del panteón de los dioses caídos, reliquias de una era que no llegó a ser. El primero es el que empezó todo, bueno, o al menos lo intentó. La aviación civil de la posguerra, especialmente durante los años 50, estuvo llena de acontecimientos. En los primeros años después de la Segunda Guerra Mundial, quedó claro que los aviones de pistón habían alcanzado sus límites. Y en ese momento comenzó el auge de una nueva tecnología que estaba destinada a conquistar el cielo. Los pilotos militares conocieron los primeros aviones a reacción, que rápidamente demostraron su superioridad casi absoluta sobre las antiguas máquinas. Después de los aviones militares, llegó el turno de los aviones civiles. El pionero fue el de Havilland Comet, que realizó su primer vuelo en 1949. El primer avión comercial a reacción de la historia fue una auténtica revolución. A pesar de los numerosos problemas y accidentes, demostró que el futuro le pertenecía a su especie. Su ventaja principal era, por supuesto, la velocidad. En los años siguientes, aparecieron aviones a reacción en otros países como el Tu-104, el Boeing 707 y el DC-8 o el Caravelle. A medida que se hacían más fiables, más cómodos y más rápidos, los nuevos aviones sustituyeron a los antiguos. La tendencia principal seguía siendo la velocidad. Los fabricantes intentaban llevar este indicador al máximo. Si los primeros aviones volaban a unos 800 km por hora, la siguiente generación superó los 900 km por hora, y algunos de ellos incluso rozaron los 1000 km por hora. Era una cuestión de prestigio para los fabricantes y las aerolíneas, y desde el punto de vista económico, se creía que las altas velocidades permitirían realizar más vuelos con menos aviones. Este concepto fue en su momento el principal competidor del concepto de aumentar la capacidad, que más tarde dio lugar a los aviones de fuselaje ancho. Pero 1000 km por hora era el límite que los aviones a reacción clásicos podían alcanzar. Para superarlo, hacía falta otra revolución. El 14 de octubre de 1947, la aeronave experimental Bell X-1 superó la barrera del sonido durante un vuelo de prueba y abrió el camino a la era supersónica. A principios de la década de 1950, los primeros cazas supersónicos de serie, los F-100 Super Sabre, el MiG-19 y el Dassault Super Mystère, conquistaron el cielo. La tecnología y toda la industria se desarrollaban a un ritmo fantástico. Gracias a ello, la velocidad supersónica se convirtió en una opción no solo para los cazas ligeros, sino también para los depredadores más pesados. A finales de los años 50, el mundo vio los primeros representantes de esta raza, los bombarderos supersónicos B-58 Hostler y Tupolev 22. En ese momento, un nuevo tema se hizo evidente. Si la tecnología hacía posible crear bombarderos supersónicos, tal vez podía también abrir las puertas a la aviación comercial supersónica. Al tener la misma velocidad, estos aviones podrían transportar pasajeros mucho más rápido de lo habitual, y esto fue suficiente para interesar a todos los líderes de la industria. Las primeras investigaciones sobre un avión supersónico de pasajeros comenzaron a principios de los años 50. Y mientras los estadounidenses y los soviéticos estaban ocupados inventando nuevas formas de destruirse mutuamente, los británicos crearon un comité especial para trabajar en la posible creación de aviones civiles supersónicos. Nadie se hacía ilusiones. Para crear un avión de este tipo, habría que superar unos retos muy serios. Sí, los aviones supersónicos ya existían, pero eran terriblemente costosos, exigentes en cuanto a infraestructura y tenían la vida útil de una mariposa. Esto era aceptable en la aviación militar, pero para poder ofrecer la capacidad de pasajeros y de combustible necesarias, un avión civil supersónico tendría que ser enorme.
Y para acelerar todo eso a las velocidades requeridas, harían falta unos motores increíblemente potentes. Incluso si se llegaba a crear semejante avión, le sería casi imposible volar a bajas velocidades, lo que significa que las velocidades de despegue y aterrizaje serían escandalosas. Simplemente no habían pistas tan largas. La conclusión era evidente: crear un avión así era demasiado complicado y no tenía sentido. Sin embargo, la investigación activa en el campo de la aerodinámica supersónica continuó en paralelo con estos trabajos. Uno de los principales avances fue la creación de distintos subtipos del ala en delta, como el delta doble o el ojival. Este diseño permitía proporcionar altas velocidades, suficiente fuerza de sustentación y, al mismo tiempo, una fiabilidad muy alta. Este diseño del ala no tardó en aplicarse en la aviación militar. El B-58 y el M-50 tenían un ala de este tipo. Los estudios también mostraron que la eficacia de un ala de este tipo crecía aún más si se aumentaba su superficie, no tanto al incrementar su tamaño total, sino al cambiar la forma, estirando el ala a lo largo del fuselaje. Este esquema seguía proporcionando un buen rendimiento supersónico, pero también permitía que el avión volara a velocidades más bajas. En teoría, era posible crear y operar un avión con un ala de este tipo. En 1956 se decidió probar los nuevos desarrollos. Para ello, se creó el laboratorio volante Handley Page HP-115. El avión cumplió su cometido. Podía mantener un vuelo controlado a velocidades muy inferiores a la de los cazas con alas clásicas en delta o alas en flecha. Se recomendó crear dos aviones, uno de 150 plazas para vuelos transatlánticos, capaz de volar a velocidades de aproximadamente Mach 2, y uno pequeño de 100 plazas para vuelos regionales a una velocidad de aproximadamente Mach 1,2. Estas máquinas tendrían que ser lanzadas en 1970. Se esperaba que se convirtieran en un nuevo hito en la industria aeronáutica. Los británicos, que crearon el primer avión de pasajeros a reacción, ahora querían crear el primer avión civil supersónico. Francia también estaba realizando sus propias investigaciones. A finales de los años 50, basándose en sus resultados y en la experiencia británica, los galos comenzaron el desarrollo de un avión supersónico con el nuevo diseño de alas. Tras una serie de concursos, el proyecto fue adjudicado a Sud Aviation. Su proyecto, Super Caravelle, debía convertirse en un avión de 70 plazas, capaz de volar a velocidades de aproximadamente Mach 2 a una distancia de hasta 3.000 kilómetros. A diferencia de los británicos, que decidieron conquistar el mercado de los grandes aviones supersónicos, los franceses apostaron por un avión más pequeño. Sabían que el nicho de las rutas transatlánticas estaría abarrotado. Además de los británicos, los estadounidenses también tenían sus ojos puestos en él. Sin embargo, con el paso del tiempo, los diseñadores de ambos lados del Canal de la Mancha se dieron cuenta de que no podían desarrollar un avión de estas características por sí solos. Los británicos carecían de recursos y los franceses de tecnología, especialmente en lo que a motores se refiere. Además, tras el inicio de las negociaciones, resultó que ambos estaban creando prácticamente el mismo avión. Los dos únicos temas de debate para los nuevos socios eran el tamaño y la autonomía. Londres quería crear un avión de largo alcance de 150 plazas y París un avión regional de 70 plazas. Querían resolver la cuestión por medio de la unificación y trabajaron en dos opciones: un avión de 4 motores con un fuselaje más corto y uno de 6 motores con un fuselaje ampliado. De esa manera, solo habría que modificar una gran parte del ala. El acuerdo de cooperación para la creación del avión de pasajeros fue firmado a finales de 1962. Fue entonces cuando se anunció oficialmente el proyecto. Eligieron como nombre la palabra Concorde, que tiene el mismo significado en francés y en inglés: acuerdo. Aunque incluso en este tema ha habido polémica. El caso es que en inglés esta palabra se escribe sin la E al final y en francés con la E. Tras ponerse de acuerdo en todas estas cuestiones, los políticos siguieron discutiendo durante mucho tiempo sobre esta letra. Los estudios de mercado mostraron que el nuevo consorcio podría entregar unos 350 aviones antes de 1980
debido a que el competidor estadounidense estaba muy atrasado y el soviético no amenazaba los mercados del Concorde. A pesar de que el futuro Concorde era percibido como una revolución y un futuro ícono de la industria aeronáutica, resultó que fue bastante difícil encontrar clientes para él. En esta fase, se decidió abandonar la versión pequeña del avión porque no había ninguna demanda para ella. El consorcio se centró en la creación y promoción de la versión grande, con una capacidad de entre 100 y 120 pasajeros, que volaría a una distancia de unos 6.000 kilómetros. Tras la publicación de los resultados de los vuelos de prueba de aviones supersónicos cerca de la ciudad estadounidense de Oklahoma en 1964, la presión sobre el avión y sobre el concepto de transporte supersónico de pasajeros en general aumentó aún más. Como parte de la prueba, un prototipo del bombardero XB-70 Valkyrie realizó algunos vuelos supersónicos sobre la ciudad, pero resultó que el boom sónico provocó graves molestias a la población e incluso rompió ventanas y destruyó estructuras. La altitud no solucionó el problema. Los aviones rozaban su techo de vuelo de 23 kilómetros, estando muy por encima de las altitudes de vuelo de los aviones supersónicos civiles. Esto provocó debates entre los expertos y los políticos, lo que podría limitar la demanda. Sin embargo, el consorcio consiguió que 18 aerolíneas hicieran una cartera de pedidos de 100 aviones. Entre ellas estaban la BOAG, Air France y Pan Am, que se convertirían en los operadores de lanzamiento. Entonces, ¿qué es el Concorde? El avión tiene un diseño de fuselaje sin cola con un ala delta de forma compleja, conocida como delta ojival. Gracias a esta ala, la velocidad de aterrizaje estándar del Concorde era de unos 270 o 300 km por hora, y la longitud de pista necesaria con el peso de despegue máximo era de 3,6 kilómetros, lo cual seguía siendo mucho, pero ya era aceptable. Los vuelos supersónicos provocaban drásticos cambios de temperatura en la estructura. 130 grados centígrados eran vistos como algo normal, y debido al calentamiento, la longitud del fuselaje podía aumentar en 30 centímetros y volver a encogerse cuando se enfriaba. Para evitar que el avión se sobrecalentara y se cayera a pedazos en estos modos de vuelo, se desarrolló una aleación de aluminio especial que era resistente al calor, pero suficientemente ligera. El fuselaje en sección transversal no es redondo, sino ovalado, con una prolongación en la zona de la cabina de pasajeros. Tiene una anchura de 2,9 metros por fuera y por dentro la anchura del habitáculo es de 2,62 metros. La capacidad máxima era de 128 asientos, con la configuración de una sola clase económica. Pero, teniendo en cuenta los precios de los billetes, en realidad no había una clase económica. Así que los aviones solían tener solo la clase Business, que permitía tener entre 92 y 108 asientos. La disposición es estándar para las cabinas con esta anchura, 4 asientos en una fila según el esquema 2+2, lo que para los estándares actuales de la clase Business parece ser algo espartano, pero seamos francos, los billetes para los Concorde no se compraban por los asientos. Otras características notables de la cabina también era el gran panel que mostraba la velocidad y la altura, así como los dosímetros de radiación escondidos. En aquella época, entre los entusiastas de la aviación, existía el temor de que a tal altura la gente estaría expuesta a más radiación. Para ello, se instalaron dosímetros y, en caso de aumento de la radiación, se instruyó a los pilotos para que bajaran la velocidad y la altura. Como ha demostrado la práctica, nunca hizo falta hacerlo, el riesgo era bastante exagerado. El debate sobre qué tipo de planta motriz y en qué configuración debía instalarse en el avión se abrió en 1960. Es más, toda una comunidad científica buscaba respuestas a estas preguntas. Durante mucho tiempo, los ingenieros pensaron si sería mejor instalar los motores dentro del fuselaje o colocarlos en unas góndolas. Cuando decidieron colocarlo en góndolas, surgió una nueva pregunta. ¿Sería mejor hacerlo por parejas o por separado? Además, no estaba muy claro cuántos motores harían falta. Inicialmente la idea era poner 6, pero esto resultó ser demasiado. Al final, el avión recibió 4 motores Olympus de Rolls-Royce Snecma, una profunda modificación de las versiones militares del Olympus que propulsaba los bombarderos británicos Avro Vulcan y BAC TSR-2. Los motores estaban colocados por parejas en 2 góndolas bajo el ala. Esta planta motriz tenía muchas particularidades.
Algunas de ellas eran verdaderamente revolucionarias. Contaba con tomas de aire ajustables automáticamente y un complejo sistema de control electrónico, el predecesor del moderno FADEC. Naturalmente, los motores tenían cámaras de postcombustión, pero su principal ventaja era el hecho de que tenían un empuje muy alto sin postcombustión, y el modo máximo añadía solo un 18% del empuje. En cifras, eran 140 kN sin postcombustión y 169 kN con la postcombustión al máximo. Se utilizaba durante el despegue y para superar la barrera del sonido. En el vuelo de crucero, el avión podía mantener una velocidad supersónica de Mach 2 sin la postcombustión. Sí, como los cazas de quinta generación. Esto permitía mantener un consumo de combustible promedio de unas 22 toneladas por hora, lo que era un indicador sobresaliente para un avión supersónico de este tamaño y peso, aunque parecía un horror para los aviones subsónicos. De hecho, según las estadísticas, este avión gastaba alrededor del 2% del combustible mientras rodaba por el aeropuerto. Para reducir la longitud de pista necesaria para aterrizar, los motores recibieron inversores de empujes que eran capaces de generar hasta el 40% del empuje normal. Teniendo en cuenta que los motores eran la principal fuente de ruido, los ingenieros hicieron todo lo posible para reducirlo e instalaron muchos pequeños elementos adicionales. La reducción del nivel del ruido en la cabina se debió sobre todo a que las góndolas de los motores fueron colocadas bajo el ala, lejos del fuselaje, y, una vez más, la postcombustión apagada en vuelo también fue de gran ayuda. El sistema de combustible del avión era bastante complejo. Una de sus características destacadas eran las funciones adicionales, como la posibilidad de bombear el combustible de un depósito a otro para equilibrar el avión en diferentes modos de vuelo. Además, se utilizaba como refrigerante para reducir la temperatura de los elementos internos que se calentaban. Sí, con las condiciones correctas, el queroseno es un refrigerante. El avión no tenía unidad de potencia auxiliar. Esto simplificó el diseño, hizo que el avión fuera un poco más ligero, y su ausencia no fue un problema, ya que los Concorde eran muy exigentes con la infraestructura de tierra, así que los aeropuertos capaces de recibirlos, por supuesto, tenían el equipo necesario. A primera vista, el tren de aterrizaje es habitual, pero por su gran ángulo de ataque durante el despegue y el aterrizaje, el avión fue equipado con unas patas muy altas de unos 3,5 metros para evitar que tocara la pista con la cola. Además, vista la velocidad de aterrizaje, eran muy robustas. Por ello, cuando estaba rodeado de aviones ordinarios, parecía una garza con patas largas. Los frenos del tren de aterrizaje recibieron el primer sistema de control electrónico, así como unos discos de carbono refrigerados. Debido a los requisitos para reducir la resistencia aerodinámica del avión, la sección del morro tenía la forma de un cono afilado, pero para darle un mayor control visual a la tripulación, se hizo reclinable. El morro tenía varios modos de funcionamiento, desde una posición completamente recta para los vuelos supersónicos hasta una inclinación de 12,5 grados hacia abajo durante los despegues y aterrizajes. En el modo elevado, la parte superior se cerraba con un acristalamiento adicional, proporcionando visibilidad y, al mismo tiempo, la eficacia aerodinámica del morro. La aviónica del Concorde era muy avanzada para su época. Los controles mecánicos del avión tenían una duplicación electrónica adicional, que se convirtió, de hecho, en el precursor de los sistemas de control fly-by-wire. Este avión de pasajeros tenía el más alto nivel de automatización. Gracias a la avanzada aviónica y el nuevo equipamiento de la cabina, fue posible reducir la tripulación a 3 personas, y eso que el Concorde era uno de los aviones más complejos de la época. El montaje de los primeros prototipos comenzó en 1965 en las fábricas de Toulouse y Bristol. El avión realizó su primer vuelo inaugural desde el aeródromo de Toulouse el 2 de marzo de 1969 y rompió la barrera del sonido por primera vez el 1 de octubre. El prototipo, ensamblado por los británicos, comenzó a volar en paralelo. Los dos aviones fueron presentados por primera vez en el Salón Aeronáutico de París en el verano de 1969. Para 1971, el avión comenzó a realizar vuelos de prueba y demostración a largas distancias, incluyendo vuelos a América, a Oriente Medio y Asia.
Ese mismo año, el Concorde se encontró por primera vez con su hermano soviético, el Tupolev 144, en el Salón Aeronáutico de París. Los Concorde fueron desarrollados originalmente para vuelos de larga distancia, principalmente para cruzar el Océano Atlántico. Los primeros prototipos demostraron que serían capaces de cumplir esta misión, pero les resultó bastante difícil y requería condiciones de vuelo especiales. Sin embargo, estos aviones eran muy buenos y una serie de ajustes mejoraban la calidad del fuselaje, aumentaron la capacidad de combustible y la eficiencia de los motores. Después de pulir el diseño, el Concorde parecía un bombón. Mientras el vuelo estándar de París a Nueva York duraba unas 8 horas, el Concorde cubría esta ruta en 3 horas y media. Además, gracias a su alta velocidad y el hecho de que alcanzaba una altitud de unos 18 kilómetros, no necesitaba coordinar la ruta con otros vuelos. Nadie más volaba a esas alturas. Sin embargo, las demostraciones de estos aviones y los vuelos en las exhibiciones aéreas les jugaron una broma muy cruel. Muchos operadores potenciales, especialistas y gente de a pie se dieron cuenta rápidamente de los problemas que suponían los despegues y aterrizajes tan ruidosos, el boom sónico y los riesgos medioambientales. Por si todo esto fuera poco, el accidente del Tu-144 durante un vuelo de demostración en el Salón Aeronáutico de París en 1973 suscitó el temor de que estos aviones no eran fiables, lo que afectó no solo al avión soviético, sino también al Concorde. Todos estos factores redujeron en gran medida la demanda, incluso antes de que se iniciaran sus entregas en serie. Esta situación dejó en shock a muchos partidarios del transporte supersónico. A mediados de los años 60, se pensaba que los aviones supersónicos conquistarían el tráfico de pasajeros. Incluso Boeing, al crear el modelo 747, apostó inicialmente por sus opciones de carga, mientras que para el transporte de pasajeros apostó por el modelo 2707. Pero todo cambió rápidamente. Como si no fuera bastante con las restricciones operativas y las limitaciones de vuelo en las zonas pobladas, en los años 70 estalló la crisis energética que disparó los precios del combustible. Los aviones supersónicos eran buenos, pero su operación comercial estaba, en el mejor de los casos, al borde de la rentabilidad cero. Al mismo tiempo, con el aumento de la contribución del combustible a los costes de las aerolíneas, la superioridad de los aviones de fuselaje ancho aumentó. El consumo de combustible por pasajero era casi 3 veces superior al del Boeing 747. Y con la llegada de los trimotores y bimotores, esta proporción se hizo incluso peor. Como resultado, el ocaso de la era supersónica del transporte aéreo comenzó en su pleno auge. La demanda del Concorde caía. Los creadores del Tu-144 se enfrentaron a una gran cantidad de dificultades y el proyecto Boeing 2707 fue cerrado por completo en 1971. De hecho, para 1976, solo había 2 compañías esperando sus Concordes, Air France y British Airways. Entre las dos compraron 9 unidades, tras haber construido 14 máquinas de serie. El consorcio no pudo encontrar compradores para las otras 5 y tuvo que ofrecerlas a los mismos operadores. Lo hizo, de hecho, de forma gratuita. Solo recibió por ellos 1 libra y 1 franco respectivamente, y la obligación de operar estos aviones. A ambos lados del Canal de la Mancha habían 7 aviones en las flotas. La operación comercial comenzó a principios de 1976. Los aviones volaban de Londres a Bahrein y de París a Dakar. Los vuelos a Estados Unidos se vieron obstaculizados por la resistencia de los políticos locales y las organizaciones públicas, pero ya para 1977, los Concorde comenzaron a volar a Washington y Nueva York. A pesar de que también hubo vuelos regulares a diferentes ciudades de Norteamérica, Suramérica y Asia, las rutas de 2 capitales europeas a Nueva York eran las principales. Las aerolíneas se enfrentaron inmediatamente a los enormes costes operativos. Esto era compensado, por supuesto, con los elevados precios de los billetes. De hecho, los vuelos en los Concorde se convirtieron en una experiencia única y un lujo para los ricos. Un billete de ida y vuelta entre Nueva York y Londres podía costar hasta $10,000. Y esto era muchas veces más caro que la clase business de cualquier otro avión. A pesar de ello, había demanda. Estos vuelos eran muy populares.
Air France y British Airways posicionaron los Concorde como buques insignia de sus flotas. Seleccionaron las mejores tripulaciones para ellos y el nivel de servicio fue el más alto posible. Los pilotos incluso mostraban cierta arrogancia ante sus colegas, presumiendo de que miraban con desprecio cómo estos se arrastraban allí abajo. Debido a que volaban 2 veces más rápido y unos 6 o 7 kilómetros por encima, podrían hacer estos comentarios literalmente. Además de los vuelos regulares, los Concorde realizaron muchos vuelos especiales, giras promocionales y vuelos charter a diversas ciudades del mundo. En varias ocasiones, los aviones fueron alquilados a Braniff International y Singapore Airlines, pero no se quedaron allí por mucho tiempo. A pesar de la popularidad y el estatus de la aeronave, su operación comercial era muy difícil y prácticamente no daba beneficios económicos. Además, con el paso del tiempo y la aparición de nuevos aviones cada vez más eficientes, los Concorde dejaron de ser competitivos a principios del siglo XXI. El accidente del avión de Air France en el año 2000 fue el inicio del fin de esta increíble historia. Durante el despegue en París, el avión sufrió daños, se incendió y cayó cerca del aeropuerto. Murieron 109 personas a bordo y otras 4 en el edificio en el que se estrelló la aeronave. Los vuelos fueron suspendidos inmediatamente. El avión fue modernizado para evitar que se repitiera una tragedia de este tipo. Pero incluso después de que se resolvieran todos los problemas en 2002 y 2003, se produjeron varios incidentes que acabaron de convencer a las aerolíneas de que el tiempo del Concorde había pasado. En la primavera de 2003, British Airways y Air France anunciaron su finalización. El 26 de noviembre de 2003, un avión de British Airways despegó desde Heathrow y llegó a Bristol. Los Concorde ya no volvieron a volar. Los aviones restantes fueron trasladados principalmente a museos de todo el mundo. ¿Podría considerarse al Concorde como un fracaso? Tal vez, aunque en este caso, el avión fue víctima del fracaso de todo el concepto de tráfico comercial supersónico. A pesar de su carácter revolucionario, el avión no logró resolver una serie de problemas fundamentales que, de hecho, aún siguen sin resolverse. El Concorde perdió, pero luchó durante mucho tiempo. Su homólogo soviético llevó pasajeros durante menos de un año y el estadounidense ni siquiera llegó a ver el cielo. ¿Podría considerarse al Concorde como un éxito? Bueno, el avión en sí no fue un éxito, por supuesto. Pero si miramos con más atención, nos damos cuenta de que la creación de este avión permitió adquirir una gran cantidad de conocimientos y desarrollar tecnologías de vanguardia que se aplicaron con éxito en otros aviones. Y hablando del futuro, al crear su fallido avión supersónico, los europeos llevaron la cooperación en la industria a un nivel nunca antes visto. Podemos asumir que el consorcio Concorde se convirtió en el precursor de Airbus. Así que, como todo en la vida, el Concorde tiene sus ventajas y desventajas. Y el capítulo de hoy está llegando a su fin, pero aún puedes suscribirte para no perderte los próximos videos sobre el Tu-144 y el Boeing 2707. Les deseo vuelos rápidos, aunque no sean supersónicos, y aterrizajes suaves.